Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la parte 6 de qué hubiera pasado si Naruto heredara el Kyuubi y Minato era el Jinchuriki del Mati. Bueno, sin más que decir, empecemos. Luego de que Hiruzen les preguntara a los Andu qué otra cosa le querían decir, los Andu le contarían todo a Hiruzen y este diría ya veo, así que volvió a usar el chakra del Mati y espías, y los Andu dirían Shiokage-sama, Hiruzen diría está bien, gracias y bien hecho, ya se pueden ir, y los Andus aceptarían y Hiruzen pensaría solo faltan 3 semanas para su cumpleaños, así pasarían 2 días y medios. Minato apenas despertada y daría ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? En ese momento entraría Hiruzen y diría oh Minato, ya despertaste, y este diría sí, ¿qué pasó? Y Hiruzen diría te desmayaste y Minato diría ya veo, así viejo, en mi chora hay un papel, tómalo, y Hiruzen metería su mano en el bolsillo de Minato y sentiría un papel, y al sacar la mano con el papel Hiruzen vería que parecía muy importante, y lo leería. Lo que decía el papel era esto: Hokage-sama, hoy conocí al chico que me mencionó antes de ir a mi misión, lo vi, es bastante inquieto, me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad. Cuando vi sus ojos azules me recordaron al mar y su cabello rubio me recordó al sol, y también lo vi sonreír, su sonrisa parece un sol en la noche lleno. A lo que voy, descubrí que la aldea de la roca está planeando un ataque en 3 años, así que prepárense. En ese ataque piensan utilizar a Minato y Kusina debido a su chakra de Jinchuriki, así que protéjanlos muy bien. Y también descubrí que no solo a Minato y Kusina los utilizarán, sino que a todos los Jinchurikis, ya que planean secuestrarlos en 3 años. Así si Minato tiene el collar es que no puede entregarle este papel. Personalmente discúlpeme si vi a Minato, es que le dejé esta responsabilidad, una disculpa más. Así el collar es un regalo de parte mía, así que por favor deje que se lo quede y désele un feliz cumpleaños de mi parte. Esto es todo, cuídense. Después de que Hiruzen terminará de leer el papel, miraría a Minato con un poco de si hice algo malo discúlpeme, y Hiruzen diría ya creo que hiciste algo malo, y Minato diría ¿qué cosa? Y Hiruzen diría pusiste tu vida en peligro y además eres un niño para llevar este clase de mensaje, y Minato diría lo hice por Tony, y Hiruzen diría ya entendí, te dejaré pasar pero por solo esta vez, además nunca le podría decir que no a esa cara y a esos bigotes, y Minato diría no sea así viejo. Después de decir eso Minato hincharía los cachetes en forma de puchero por lo que Hiruzen le había dicho. Hiruzen al ver eso diría eso es para mí. Jajajaja, no te enojes gatito. Minato al escuchar eso le sacaría la lengua a Hiruzen, este al ver eso solo le pondría la mano en la cabeza y le sacudiría el pelo bruscamente, así empezando a reír con Minato ja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 . Ya luego un rato una enfermera apareciera y diría Minato ya te puedes ir, y Minato diría sí, y por fin así saliendo corriendo del hospital siendo perseguido por Hiruzen para darle su collar. Hiruzen diría espera Minato, tu collar. Minato voltearía a ver a Hiruzen y se detendría, y Hiruzen diría sí por fin te alcanzo, y Minato diría perdón viejo, y Hiruzen diría no pasa nada. Esto lo diría mientras le daba el collar a Minato, este rápidamente se lo pondría, y Hiruzen diría ¿a dónde vas con tanta prisa? Y Minato diría voy a comprar el pastel de Kusina y su regalo, mañana es su cumpleaños, y Hiruzen diría ya veo, entonces no te distraigo más, yo también ya me voy a mi oficina. Así Hiruzen y Minato se despedirían. Hiruzen se iría a su oficina y Minato a una pastelería cercana. Al llegar Minato pediría un pastel grande de color rojo con morado, el pastelero de mala gana lo haría. Después de terminar el pastel Minato diría ¿cuándo es? Y el pastelero diría son 700 yenes por favor, y Minato pensaría es muy caro pero no importa, así Minato dándole el dinero al hombre luego se iría a comprar un regalo para Kusina. Estuvo un buen de rato buscándolo hasta que lo encontró, el regalo perfecto. Minato lo compraría y se iría a comer ramen a Ichiraku, y el dueño del local diría Minato mañana es cumpleaños de Kusina ¿verdad? Y Minato diría sí, ¿por qué? Y el dueño diría no por nada. Así un rato hasta que Minato diría ya me voy, tengo que entrenar para derrotar a Fukako cuando lo odio, y el dueño del local diría está bien y buena suerte, y Minato diría gracias, así yéndose a entrenar al campo de entrenamiento 7. Ya al llegar Minato pensaría a ver que entrenó hoy práctica de lanzar shurikens y kunais, no eso lo entrené hace una semana, y qué tal caminar sobre el agua, no el otro día casi me ahogó, y caminar en los árboles tampoco la semana pasada me desmayé por caerme, no sé ya sé el jutsu de multiclones de sombra es fácil que no creo, así estaré preparado para los exámenes genin, si lo haré así. Minato haría las posiciones de manos y diría jutsu multiclones de sombra, y en ese momento aparecería un montón de humo y un clon, pero este estaba muy mal hecho ya que estaba descolorido y parecía que estaba dorado ya que talambianda de un lado a otro y sacada la lengua con una sonrisa tonta, y Minato diría esto de ser más difícil de lo que pensé, así intentando el jutsu no podía hacer que le saliera bien. Minato empezando a entregar desde las 3 de la tarde y ya eran
6 de la tarde Minato estaba tirando en el suelo descansando de su entrenamiento y no se daría cuenta de que Ana lo estaba viendo y pensaría Minato esfuérzate al máximo, esto lo pensaría con un sonrojo Minato se levantaría y diría ya es mucho entrenamiento, por hoy lo dejo para mañana así viéndose también Ana se iría a su casa Minato al llegar a su casa lo primero que haría sería irse a bañar cuando acabó se pondría su pijama que era de color azul fuerte y dibujos de gatos luego se prepararía un ramen instantáneo luego de comérselo se lavaría los bienes y se iría a dormir pero antes dejaría todo listo para el cumpleaños de Kusina ya al día siguiente Minato ya estaba despierto y alistándose para el cumpleaños de Kusina Minato se había puesto una camiseta de manga corta y un suéter y un short la camiseta era de color azul oscuro y el suéter de color rojo y el short de color café oscuro así la camiseta tenía el símbolo Namikaze se pondría el collar y también tomaría el pastel y el regalo y saldría de su apartamento y caminaría hacia la casa de Kusina ya que hoy no iría a clases en la academia cuando Minato llegaría a la casa de Kusina Minato tocaría la puerta y Kusina la abriría la puerta y diría hola Minato bienvenido solo faltas tú y Minato diría no me digas eso por favor Kusina se reiría y diría ya pasa Minato lo haría y al pasar vería a Ana y a Mikoto y a Izidu Minato al verlo se iría a su lado Izidu notaría su presencia y diría hola Minato tú también eres amigo de Kusina y Minato diría si desde su primer día de clases oye Izidu cuando cumples años Izidu diría en una semana yo y mi hermano y Ana en 2 semanas ¿por qué? Y Minato diría no por nada así un rato la fiesta ida normal hasta que era hora de abrir los regalos y Ana diría abre el mío primero Kusina y esta diría sí claro Ana así abriendo el regalo de Ana que era una camisa de color verde claro con el símbolo Uzumaki por delante de color celeste y Kusina diría gracias Ana y esta diría sí Kusina te gustó y Kusina diría sí me encantó y ahora voy a abrir el de Mikoto así abriendo el regalo de Mikoto y este era unas sandalias ninja de color azul oscuras y Kusina diría gracias Mikoto justo me hacían falta unas y Mikoto diría ¿te gustó? Y Kusina diría claro que sí ahora le toca el regalo de Izidu así Kusina abriéndolo y este era un short de color blanco y Kusina diría gracias Izidu me gustó mucho y Izidu daría sí Kusina que no que te gusta y Minato diría abre el mío Kusina y esta diría sí así abriendo el regalo de Minato y este era un suéter de color rojo claro y Kusina diría gracias Minato me gustó y Minato diría sí Kusina que no que te gustó así un rato hasta que todos dirían lo sentimos mucho Kusina pero ya los tenemos que ir y Kusina diría no pasa nada entiendo que tienen sus cosas adiós así todos disponiéndose de Kusina todos se irían de a sus casas menos Minato que tenía en mente ir a entrenar el jutsu de ayer así yéndose al campo de entrenamiento 7 al llegar vería un chico de más o menos 11 años este chico estaba sentado en la orilla del lago a Minato le daría curiosidad y se acercaría un poco al verlo más de cerca vería que tenía el pelo negro pero en ese momento el chico desaparecía y a Minato lo empezaría la mirada hasta que escucharía una voz que decía eres curioso chico verdad y es ese momento unas manos le taparían los ojos a Minato y este diría que quién está ahí y el chico diría yo soy Dani Uchiha y tú. Y Minato diría yo soy Minato Namikaze y Bani diría ya veo esto lo diría destapándole los ojos a Minato este a ladrilos vería a un chico de pelo negro con 2 mechones y ojos negros y también vería una banda de Konoha y Bani diría que hace un niño en los campos de entrenamiento y Minato diría porque vengo a entrenar el jutsu multiclones de sombra por eso y Bani diría ya los dominas. Y Minato diría es que yo deras velo por tus propios ojos así Minato así yendo las poses de mano su Minato diría jutsu multiclones de sombra así apareciendo un montón de humo y en ese momento aparecería un clon pero este era igual que el anterior Bani al ver el clon de Minato se empezaría a reír jajaja eso es un clon jajaja y Minato diría no te rías apenas empecé con este jutsu ayer y Bani diría pero eres muy joven para entrar solo no tienes un maestro. Y Minato diría nadie en la aldea me quiere entrenar y el Okeje está muy ocupado para entrenarme y Bani diría eso se acabó y Minato diría ¿a qué te refieres? Y Bani diría porque yo sí te voy a entrenar Geno si quieres y Minato diría claro que sí quiero cuando empecemos. Y esto lo diría muy emocionado y Bani diría ahora y Minato diría ¿y qué vamos a hacer? Y Bani diría práctica de kunais y shurikes y velocidad y también agilidad y Minato diría sí y Bani diría empecemos con la práctica de kunais y shurikes así empezando a entrenar con los kunais y shurikes hasta un rato Minato ya había acabado y Bani estaba viendo los kunais que Minato había enterado y Bani diría eres Geno pero te falta un poco de práctica y Minato diría ya sé y Bani diría vamos con la agilidad y Minato diría sí así Bani le pondría obstáculos a Minato para que los esquide así Minato empezaría a esquidar y a saltar así un rato
Minato hasta que Bani diría ya es suficiente Minato y este se detendría y Bani diría eres Geno, pero te falta velocidad así que vamos con esa prueba y Minato diría si Bani así empezando a entrenar la velocidad así otro rato Minato ya está muy cansado y sudado ya que habían empezando a entrenar desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde ya que a las 12 habían empezando a entrenar a lanzar shurikens y kunais a la 1 habían empezando con la agilidad y las 5 con velocidad y vete a descansar y Minato diría si Bani y este diría nos vemos mañana y Minato diría lo mismo así yéndose a su casa. Al llegar Minato se metería a bañar, cuando acabó se prepararía un ramen instantáneo y se pondría su pijama, luego se iría a cenar, luego de que acabara se iría a dormir. Ya al día siguiente Minato se iría a entrenar con Bani, así pasarían 2 días. Los entrenamientos de Minato eran iguales, ya era lunes. Minato tenía el cuerpo adolorido ya que Bani lo puso a entrenar 2 horas más de lo normal. Minato seguía en la cama y pensaría me duele todo el cuerpo, pero ya ni modo, hay que ir a la academia. Así Minato poniéndose de pie y yéndose a preparar su ramen instantáneo. Cuando estaba listo se lo comería, ya cuando se lo acabó se iría a cepillar los dientes y lavarse la cara, ya cuando acabó se cambiaría, se pondría una camiseta de color blanca con le símbolo Namikaze por delante de color rojo y un short de color café oscuro y su querido collar, y Minato también tomaría su mochila y su moderero. Así saliendo, ya cuando llegó Minato vería a Kusina y Mikoto lo estaban esperando, y al ver que ya había llegado Kusina diría Minato Namikaze ¿me explicas por qué no me dijiste lo que pasó en el barrio Uchiha? Y Minato diría no yo Kusina es que no pienses mal, es solo que, y Kusina diría te voy 3 minutos para que me expliques. Esto lo diría con cara asesina. Esto asustaría a Minato, pero por suerte sonaría la campana y Minato diría me salve por poco, y Kusina diría apúrense que llegamos tarde, y Mikoto y Minato dirían si al llegar al salón y sentarse en el último escritorio como de costumbre el profesor diría hoy menos 3 alumnos nuevos que vienen de muy lejos ya pueden pasar, y es ese momento la puerta se abriría dejando ver a 3 chicos y el profesor diría preséntese y los chicos pasarían al salón. Los chicos eran así: el primero tenía el pelo rubio y los ojos negros, el segundo tenía el pelo café y los ojos verdes un poco claros, el tercero era una chica que tenía el pelo negro que le llegaba hasta la cintura y sus chico diría yo me llamo Nico Yanamaka y me gustan las verduras, y el segundo chico diría yo me llamo Mina Inusuka y me gustan los tomates, y la tercera chica diría yo me llamo Anumi Nara y me gustan las manzanas rojas. Todos dirían es un gusto Nico y Mina y Anumi, y el profesor diría siéntense donde quieran, y estos dirían sí profesor, así yéndose a sentar. La clase ida normal hasta que el profesor diría hoy haremos pruebas de kunais y shurikens y velocidad y agilidad y el jutsu multiclones de sombra, es fácil no se preocupen, y todos dirían sí profesor menos Minato ya que este había golpeando su cabeza contra el escritorio y pensaría es el jutsu que peor se me da no, y el profesor diría salgan al patio. Así todos saliendo ya afuera el profesor diría el primer participante es Fukako Uchiha, primero agilidad, y Fukako asistiría así poniéndose en posición y el profesor diría ya empieza y Fukako pasaría con la prueba. Fukako pasaría por unos troncos medianos, luego saltaría unos más grandes, pero es ese momento una trampa se activaría lanzando un montón otro kunai que había agarrado del piso, así terminando la prueba y el profesor diría muy bien Fukako tienes un 10. Solo voltearía la mirada y el profesor diría muy bien siguiente Minato Namikaze, daría un paso adelante y el profesor diría muy bien Minato empieza ya. Así Minato empezando la prueba, Minato empezaría con los troncos, todos se sorprenderían por la velocidad de Minato que casi igualada a Fukako, luego Minato seguiría con los saltos y luego con la trampa no ocuparía un kunai ya que los había esquivado fácilmente. Así terminado la prueba y el profesor diría muy bien Minato tienes un 9 y Minato diría gracias, así viéndose junto a Kusina y Mikoto las siguientes pruebas serían normales, le diré cuánto sacaron los más importantes: Ichigo 10 puntos, Itoshi 10 puntos, Ana 10 puntos, Mikoto 9 puntos, Kusina 9 puntos. Así pasando la siguiente prueba que era velocidad, el profesor diría muy bien primer participante Fukako adelante, asistiría y daría un paso adelante y el profesor diría corre por toda la escuela y la meta es aquí, ahora empieza. Así Fukako asistiría, así empezando la prueba la terminaría minutos. Esto sorprendería a el profesor y diría excelente Fukako tienes un 10. Fukako solo ignoraría al profesor y diría siguiente participante Minato adelante, Minato daría un paso adelante, el profesor diría empieza. Así empezando la prueba también la terminaría también rápido ya que solo le tomaría 6 minutos y el profesor diría excelente Minato tienes un 9. Minato diría gracias. Los demás pruebas serían normales, los puntajes de Kusina y Mikoto, Itoshi y Ichigo y Ana serían iguales. La siguiente prueba era de lanzar shurikens y kunais, ya me adelantaré, ya los resultados serían los mismos, ahorita se los digo. Fukako 10 puntos, Minato 9 puntos, Itoshi 10 puntos.
puntos, Izidu 10 puntos, Ana 10 puntos, Kusina 9 puntos, Mikoto 9 puntos. Al última prueba el Jutsu multiclones de sombra. Primer participante Fukako. Adelante, este haría un clon casi perfecto ya que este clon era débil, pero igual el profesor le daría 10 puntos. Luego el profesor diría siguiente Minato adelante y Minato pensaría ay por favor que me salga bien así Minato dando un paso adelante y el profesor diría empieza y ese momento Minato diría Jutsu multiclones de sombra y en ese momento un clon pero este estaba peor ya que parecía enfermo y no se movía y estaba descolorido. El profesor al verlo diría tienes un 2 Minato suspiraría y todos los alumnos se empezarían a reír ja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 . Ya vieron el gato bigotudo no pudo hacer un clon. Kusina y Mikoto y Ana y Zidu solo verían con pena a Minato. Este se enojaría y diría ya verán Jutsu sexy y en ese momento aparecería una chica rubia y con sus marcas de bigotes más delgados y desnuda solo unas nubes de humo la taparían. En ese momento el profesor saldría volando por la sangre que salía su nariz. También los más pervertidos del salón. Kusina diría Minato Namikaze y este se daría la vuelta deshaciendo el jutsu y diría ¿qué pasa Kusina? Pero en ese momento Kusina le daría un golpe a Minato en la cabeza apareciendo un chichón. Minato se agarraría la cabeza y diría ay 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 Kusina ¿por qué hiciste eso? Y Kusina diría Minato deja de ser así y además ¿qué clase de jutsu es ese idiota? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Y Minato diría es mi jutsu sexy y en ese momento el profesor se levantaría y gritaría déjese de trucos estúpidos, esta es mi última advertencia y Minato diría sí así los puntajes son iguales que la primera prueba. Así acabando las clases Minato se iría a sentar en su columpio triste. Kusina y Mikoto y Ana y Zidu lo verían y se le acerca ya cuando está tan cerca le dirían a Minato no te preocupes seguro que cuando sean los exámenes Genin lograrás dominarlo y Minato diría tienen razón ahorita me voy a entrenar con Vanilla me voy. Adiós chicos gracias a todos dirían de nada y adiós esto lo dirían mientras veían como Minato se había corriendo continuará espero que les haya gustado pronto subiré la séptima parte así.